¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Mi nombre es Víctor Hugo Juárez, los saludamos aquí desde el centro de la ciudad y les doy la bienvenida a esta serie de entrevistas que vamos a iniciar de análisis postelectoral, qué pasó después de la elección. Y el día de hoy nos encontramos con una gran personalidad del PRI poblano. Él fue alcalde, él fue dirigente del PRI en el estado de Puebla, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputado local, diputado federal. Y bueno, sin más preámbulos, les presento a Guillermo Pacheco Pulido. Don Guillermo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? A ustedes por haberme invitado. Me creo inmerecido de esta invitación, pero con mucho gusto venimos a platicar. La verdad es un honor que esté con nosotros. Y bueno, iniciando con estas preguntas, acabamos de vivir un proceso electoral histórico, el más grande que ha tenido nuestro país a nivel nacional, a nivel local. Sin embargo, para el PRI, partido del cual usted milita, pues no le fue bien, realmente terminó pues en el tercer lugar, tanto a nivel nacional, en gobernaturas, y se puede considerar el descalabro pues, más grande en la historia del partido. ¿Usted nos podría comentar desde su perspectiva qué le pasó al PRI? ¿Qué le pasó al PRI después de tantos años? Bueno, mira, por principio, a veces yo he peleado siempre ubicar las palabras, ¿no? Yo creo, quito la palabra descalabro, porque no fue ningún descalabro, y puedo explicar por qué, ¿no? Sí. Para explicarme en lo que yo pienso del partido y de las elecciones, debo tomar en cuenta algo muy importante, que es precisamente la época en que estamos viviendo. Es decir, nuestro partido ya no es el partido de su origen por propia evolución de la sociedad. Nosotros debemos ver fundamentalmente que estamos viviendo épocas de transformación. Esas épocas de transformación parten de lo que se conoce como la nanotecnología. La nanotecnología pues, son las cámaras, la serie de transformaciones en que el mundo está metido, la ciencia avanza, la técnica avanza, y al avanzar la ciencia y la técnica, todo se está transformando. Entonces, en nuestra mente se nos ha señalado que debemos aceptar todos esos cambios que está dando la técnica y la ciencia. Y que si no aceptamos, el primer cambio que debemos dar es el cambio mental para entender el cambio de la sociedad. Entonces, digo que estamos hablando en este momento en el mundo de fenómenos de globalización, del avance de la comunicación importantísima, la cibernética a través de toda esta tecnología, y vemos que, por ejemplo, que el Internet se ha dicho traspasa fronteras sin necesidad de pasaporte. A nosotros en la universidad se nos decía la soberanía es el respeto a las fronteras de los pueblos. Ya desapareció eso. Entonces el concepto de soberanía ya desapareció y es otro. Entonces, bajo esas perspectivas, yo quiero explicar los conceptos que se están dando acá. Decías uno, ¿cómo fue? ¿Desastre o algo así? La derrota electoral. No, pero dijiste que fue un descalabro. El descalabro. Yo no lo veo como descalabro. Sí. Yo lo puedo ver bajo un punto de vista, diría yo, de una enseñanza. Que no supimos estar a la altura de los nuevos tiempos, ¿no? Y si decir que fue descalabro, sería tanto como minimizar los votos que obtuvo el PRI. No fueron los necesarios como se buscaba, pero tenemos senadores, me parece que son 15 senadores, 60 y tantos diputados, presidencias municipales. En Puebla, Doher también tuvo una muy buena votación. Repito, no la que queríamos, pero toda esa votación que tuvimos es una base de nuestro partido a la que debemos respetar. Si yo digo descalabro, van a decir los que votaron por el partido que estamos aceptando que su participación fue negativa. Podemos analizar qué nos faltó en esta lucha. Es una batalla jurídica electoral y para mi gusto, utilizo solamente la palabra, sí, perdimos como partido el proceso electoral. Ahora, ¿qué se puede hacer para salir de esta situación? Decía un maestro que siempre nos aconsejaba leer, y leer cuando hablaba de la Constitución, decía, la Constitución de México se le debe leer, releer y volver a leer. En el partido teníamos diría yo, un distinguido jurista, ideólogo, que era Reyes Heroles. Y esas circunstancias son las que debemos tomar en cuenta ahora. No necesitamos descubrir América.
para darle un nuevo cariz al PRI. Decía Reyes Heroles, para estar en el partido, para participar electoralmente, hay que estar cerca de la gente, que la gente no se escuche. A la gente no le podemos hablar de lejos, tenemos que hablarle de cerca, estar de cerca con ellos. Eso nos faltó. Entonces no es decir que hay un descubrimiento importante. Debemos recordar que si queremos seguir participando en elecciones, no se trata de ideologías, no se trata de cambio de cosas o de circunstancias, se trata de entender que debemos estar cerca de la gente. En ideología, en sentido práctico, buscando diría yo, una simbiosis, una unidad de práctica e ideología con los jóvenes, con todos los grupos sociales, y estar cerca de ellos, que es como podríamos obtener nuevamente una cosa que es importantísima, que es la confianza. Que yo creo que en el gran final, ese fue un punto de partida que perdimos, por todas las razones que se dan, que se llaman circunstancias. Entonces, esas circunstancias esperamos que ya no se den en adelante, ¿no? Ni se habían dado atrás cuando triunfábamos. Claro. Yo por eso no veo que la circunstancia para nuestro partido sería que vamos a hacer un nuevo partido, que se le cambie de nombre, que volvamos a nuestros orígenes. No, eso lo tenemos. Lo que nos falta es un sentido más práctico para estar en contacto con la población. Sin embargo, hay liderazgos, incluso el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que sí está planteando la refundación y el cambio de nombre del partido. ¿Cómo ve? Bueno, yo creo que son criterios y esa es una ventaja, lo dice el señor presidente. Eso nos da una oportunidad de llevar estos temas a debate. Claro. Y el partido, en el momento en que debata, tendrá que decidir cuál será con mayoría, cuál será lo más asequible, cuál será lo más conveniente. Y precisamente, qué bueno que lo diga el presidente, porque eso nos está invitando ya a un debate a los miembros del partido. ¿Se debe someter, digamos, a una consulta pública? Pues en realidad, sí, así como estamos diciendo nosotros, que en ese caso específico nuestros candidatos, diputados, regidores, etcétera, estén cerca del pueblo, entonces también se les debe llamar a todos para tomar las decisiones. Yo voy a hacerle una cosa, un comentario rápido. Sí, a un gobernador del estado, yo le pedí que recibiera a un líder y el gobernador me dijo, yo a ese agitador no lo recibo. Y entonces le dije, señor gobernador, con todo respeto, el señor no es un agitador. ¿Por qué razón es un agitador? Porque cuando va a la oficina donde yo estaba, lleva problemas ciertos. Para mí el agitador es el que inventa problemas. Entonces son líderes en los que nuestro partido se ha alejado en lugar de estar cerca. Entonces surgen esos líderes que usted llama agitadores precisamente por ausencia de nuestros regidores, de nuestros diputados, de nuestros miembros del partido, que no van con la gente. Toda la gente busca un cauce, se encuentra otro cauce y ese cauce lleva el problema. Ahí es uno de nuestros errores como partido de no saberle exigir a nuestros candidatos, a nuestros diputados, a nuestros regidores, la cercanía con la población. Como ve, es fácil, si no, no tenemos que estar descubriendo América para hablar de las nuevas luchas electorales, de qué cambio de nombre, de qué errores cometimos, que hubo traidores. Son palabrería en el gran final, ¿de acuerdo? Okay, espero que estés de acuerdo. Sí, claro. Y también saber, bueno, en este caso hoy, ¿quiénes son esos líderes que quizá dejó olvidados el PRI, que ya no escuchó, que ya no atendió y que de alguna manera provocó que se fueran alejando del ¿Quiénes partido? Son los líderes? Hoy ¿quién? ¿Cómo pues, yo diría a todos los que de una u otra forma estábamos trabajando en el partido. Entonces no atendimos a la población, pero no se trata de que se haya atendido en este proceso electoral. Ya viene la falta de atención de hace tiempo, ¿no? Yo me acuerdo alguna ocasión que estaba yo diputado federal. Antes en la Cámara de Diputados, el PRI tenía, diría yo, conquistada la tribuna. De 10 oradores, 8 eran del PRI. Claro. Lógico, hubo reformas electorales, entraron otros partidos, y en ese momento, de 10 oradores, 9 eran de partidos contrarios y 1 del PRI. Cuando antes el PRI dominaba la Cámara de Diputados en la tribuna, por los avances electorales, perdimos la tribuna, ¿no? Entonces son circunstancias, repito, que se van dando. La palabra se llama circunstancias. No todos los momentos tienen sus
las mismas circunstancias, ¿no? Ortega y Gasset decía el hombre y sus circunstancias. Entonces yo por eso quiero enfocar esta situación de lo que me preguntas a las circunstancias que se dan. Vamos a enfrentar a nuevas luchas electorales. Tenemos que atender precisamente en qué circunstancias nosotros no actuamos cerca de la población. Y el pueblo es sabio, el pueblo se aleja porque no encontró un canal. Entonces ahora debemos exigir que haya ese canal. Ahora, las circunstancias de por lo menos este proceso innegablemente llaman a mencionar a Morena como parte de ese canal que no encontró la ciudadanía en el PRI, que decidieron entonces tomar por esa opción. ¿Cómo enfrentar esta nueva circunstancia? ¿Cómo qué? ¿Cómo afrontar esta nueva circunstancia? Bueno, no hay necesidad de afrontar a nadie. Vivimos una sociedad plural. Y la sociedad plural reclama que todos participemos. Yo en este momento creo que Morena llegará a ser un partido político fuerte, indiscutiblemente, y los demás partidos tenemos que sumarnos a colaborar con Morena, porque no se trata la vida del país de intereses de partido, se trata de ver los intereses del país, ¿no? Entonces, Morena está en este momento en el poder, no sabemos qué tiempo esté en el poder, y eso nos dará a nosotros, los demás partidos, la oportunidad de trabajar. Decía Reyes Heroles, son los momentos de hacer política. Y sobre todo otra, de hablar, de no tener miedo, de enfrentarnos. Alguna ocasión le decía yo a un amigo arzobispo que cuando no declaraba le dije, oye, una iglesia que no habla es una iglesia que se muere. El pueblo quiere una iglesia que hable, no, una iglesia que oriente. Igual me dijo, bueno, pues tu partido también requiere gentes que orienten, gentes que hablen, y gente que se enfrenten. Por eso dije al principio que los cambios de la sociedad ya no son los de antes. Ahora habla, enfréntate, debate, ¿no? Comprométete. Entonces, esas son las, para mí, si quiere, palabras o adjetivos que son los que nos resolverían muchas preguntas que están aquí. Claro. ¿Qué vamos a hacer? No es difícil encontrar qué debemos hacer. Es trabajar y hacer política. Ahora, ¿quién debe de asumir esa responsabilidad? En teoría tendrían que ser los dirigentes del partido. No. Aquí en realidad no podemos hablar de responsables. A ver, te voy a usar una frase que a lo mejor no me lo preguntas y yo me meto. Hay traidores en el partido. No es cierto. Es decir, alguien me decía, no te dediques a la morralla, están perdiendo el tiempo con esos temas, ¿no? Entonces, aquí no hay a quién se le va a echar la culpa porque sería también un error. Es decir, el culpable es el de allá enfrente, ¿no? Yo soy inocente. Aquí no hay culpables. Aquí nos enfrentamos a un desarrollo político en donde dijiste hace rato acertadamente, la gente votó por otra circunstancia que fue Morena, como dicen, en un tsunami, y se alejó de los partidos. ¿Por qué? Por circunstancias. Cada partido tendrá que enfrentar esas circunstancias. Nosotros también tenemos que enfrentarlas. Lo que nos haría mal como partido es caer en eso, de que hay traidores, de que tenemos que exigir responsabilidades, en caer en minucias, cuando los tiempos actuales son otros. La tecnología cambia hasta la forma de caminar de los partidos. Don Guillermo, pero ¿no cree que sí les afectó el tema de los traidores? Digo, pero sí, al final de cuentas estuvieron en otro partido que terminaron ganando los pero esas son minucias. A ver, no sé qué votación tuvimos nosotros ahora. Por ejemplo, Doher tuvo una buena votación en el partido, ¿no? En el PRI, tenemos algunas presidencias también. Entonces, a lo mejor habíamos que preguntarle si antes votaba 30 millones de gente, no tengo el dato, 30 millones de ciudadanos por el PRI, y hoy votaron 15, que los otros 15 son traidores. Son circunstancias las que llevaron a estas. Y debemos nosotros en última instancia decir, bueno, qué circunstancias son para evitar que se vuelvan, es decir, que se repitan. Pero en la mayoría de los casos, creo que ni eso debemos ver. Yo me dedicaría a trabajar para el futuro. Y lo demás, pues que quede a la historia, y los que quieran hacerla y estudiarla, hay que lo hagan. Yo lo único que propondría a mi partido es dijera, señores, vamos a seguir leyendo a Reyes Heroles y vamos a hacer política al lado del pueblo, junto al pueblo. Si no hacemos eso, entonces seguiremos ya en los fracasos que debemos evitar a futuro.
¿Y no sería un mal mensaje que no se aplicaran sanciones, sobre todo a los liderazgos que apoyaron otros partidos? ¿Sabes qué? Es que esto es, ¿cómo te diría yo?, estar perdiendo el tiempo. En primera, porque ni puedes probar esas supuestas traiciones, ni puedes calificar traiciones. Y a lo mejor nos vamos a la Biblia y a ver quién arroja la primera piedra. Y pues a lo mejor yo un día dije otra cosa y ahorita mejor me agacho, vaya a vender una piedra por ahí. No, eso debemos superarlo, ¿no? Eso yo considero que ya es, no peccata minuta, son circunstancias que debemos rebasar. Ahora, vamos a perder el tiempo en búsqueda de esas cosas. Mencionaba algo de acercarse a la ciudadanía, pero ¿cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo tener este contacto realmente con los ciudadanos? Bueno, a ver, si nosotros tomamos un líder de los que le llaman agitadores, ¿qué hace esa persona? O abre una oficina y llegan las personas a verlo porque es su canal, porque no encontró quien lo lleve ante la autoridad. Si te fijas, los problemas son cuando la autoridad no escucha, nace el problema. Entonces se busca a la persona que lleve a esas personas ante la autoridad para que la escuche. Ahí surgen los líderes. Entonces nos dan esa clase, que es pues, hablar con la gente, resolver sus problemas, darles respuestas, darles consejos. A veces hasta económicamente hay que apoyar. Tenemos un pueblo que está en esa forma, no somos otros, no somos Estados Unidos, no somos Francia, ¿no? Nuestro pueblo quiere siempre sus líderes, quienes los apoyen, quienes los guíen, y ese líder es el que está en contacto con el pueblo. No hay otra forma de expresarlo, contacto con el pueblo. Ya no te puedes expresar en nada más teorías políticas, ¿no? Claro. Tampoco te puedes ir a la pura práctica. Tienes que hacer una combinación de la teoría política y la práctica para poder llegar al pueblo ya y preparar la voluntad de esa población a favor de tu partido. Don Guillermo, ¿a quién ve como un líder dentro de los partidos o varios dentro de su partido que pudiera tomar esa iniciativa, esas riendas para iniciar este trabajo? Bueno, aquí sería, ¿cómo te diré? Yo creo que un líder de partido no es difícil encontrarlo, ¿no? Ni es frase decir que hay gente muy valiosa, ¿no? Aquí tal vez voy a decir un pensamiento que a lo mejor no voy a decir, pero ya ni modo lo voy a aventar. Adelante. Había que crear dentro del partido, dentro de una estructura, lo que llamaríamos un federalismo. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es que cada estado es en cierto aspecto independiente, en cierto aspecto, unido en una sola federación. Pues aquí que cada partido tuviera mayor independencia, cada partido estatal tuviera mayor independencia. Porque a veces, con debido respeto, hemos tenido delegados muy calificados, pero a veces viene el delegado y hacen que el partido, con todo el presidente, se hagan a un lado y tome el mando un delegado, ¿no? Yo creo que dentro de eso crear un federalismo del PRI, en donde la fortaleza la tenga el PRI local. Y hay miles de líderes, no necesita ser un intelectual, hasta un líder de colonos que son capaces, puede ser presidente del partido, un líder campesino presidente del partido, ¿de acuerdo? O sea, yo quiero explicar que no es difícil las circunstancias de nuestro partido, sino que tenemos nosotros que encontrar a la persona idónea de las que sobran en nuestro partido. Hay muchas, nada más es que lógico invitarlo. Y en este momento si empezamos a decirle, oye, el partido está quebrado, oye, el partido tronó, esa persona no va a querer participar, ¿no? Yo creo que las circunstancias que se dieron sí nos llevaron a una derrota electoral. Las debemos dejar, las debemos olvidar y nada de que voy a analizar qué errores cometimos, si yo sé que la forma de ganar es trabajando. Muy bien, y ahora mencionaba algo muy importante sobre desligar este tema, incluso de la dirigencia nacional con estos delegados, porque una de las críticas aquí en Puebla fue el hecho de que se hablaba de que se había un pacto a través de la dirigencia nacional en la elección de Puebla, y no de ahora, sino de las últimas 2 o 3 elecciones, ha habido ese reclamo constante de la militancia. ¿Qué opinan? Sí, desde luego que nosotros debemos escuchar y estar atentos a lo que pero son circunstancias que no se dan, me explico, y aparte son difíciles de probar. Yo creo que ya rebasado eso, hablar de que hubo venta de elección o que hubo acuerdos de elección, sería insultar
a los millones de miembros de mi partido, ¿me explico? Que participaron, que estuvieron y que seguirán estando. Yo lo que insisto es, olvidémonos de eso como olvido, así tronante, y dediquemos a trabajar, punto. Ahora también otro diagnóstico aquí, por lo menos en Puebla, es el tema de la influencia que tiene el exgobernador Rafael Moreno Valle con el partido, que ha habido que la aprobación de sus cuentas públicas, que la falta de una postura crítica a las administraciones que están. ¿Eso también le pegó y eso también se puede cambiar? Bueno, yo creo que sin aceptar eso que me dices, ¿no? Porque a mí no me consta nada de eso, yo creo que en un proceso electoral se dicen muchas cosas. Unas se inventan, otras son ciertas, pero que ya son relativas, ya no debemos tomar para... Empezaste hablándome de un proceso electoral. Entonces, si mi partido quiere seguir en los procesos electorales, debe alejarse de los chismes, ¿de acuerdo? Todo lo que se diga en un proceso electoral es como una carrera de bicicletas o carrera normal. Mira qué zapatos tan feos tiene, mira qué piernas tan chuecas. Tú dedícate a correr, prepárate, estudia y gana, ¿no? No estar viendo en lo que tiene el adversario. Si hay personas, políticos, que tengan mayor influencia dentro de un conglomerado, pues por alguna razón la tienen, ¿no? Pues ya cada quien será responsable de su época y de su tiempo, ¿no? Ahora bien, por último me gustaría saber, entonces, ¿qué debe de hacer ahorita el PRI a partir de ya los resultados? Ya tenemos, se vienen incluso cambios en las dirigencias por estatutos, que se acaban los periodos. A partir de ese momento, ¿qué es lo que debe hacer ahí el partido? Bueno, el partido, yo veo que a nivel nacional está tomando las medidas tendientes precisamente a señalar qué rumbos va a seguir. En este momento, localmente no podemos decir qué rumbos vamos a tener porque tenemos que esperar que el Comité Ejecutivo Nacional lo señale. ¿Quién sería el perfil como para elegir al PRI a nivel nacional? ¿A quién ve? Pues mira, si me dices un perfil así, yo ahorita, mientras no hubiera nuevas elecciones, dejaría al que está. Okay. Así, ¿para qué estar perdiendo el tiempo? ¿Sabes dónde debemos preocuparnos? Sí. Por experiencia, en las demás organizaciones que conforman al PRI. No es tanto ya en sí un presidente, sino la antigua CNOP. Hombre, la CNOP era realmente ¿qué te diría yo? Una fuerza brutal del partido. Y la descuidaron. Entonces, mejor, en lugar de dedicarte a buscar un presidente, dedícate a reforzar y darle vida a ese organismo que era la CNOP, al sector campesino, ¿no? A los jóvenes. Para mí, el que llegue de presidente debe buscar la forma de que todas las instituciones que tenemos, darles nueva vida. Porque de otra forma, si no nos preocupamos por nuestra organización de darle vida a lo que ya tenemos, pues no saldremos adelante. ¿Ve alejamiento también con las otras organizaciones como Antorcha Campesina, la CTM, todas ellas? ¿También ve un descuido por parte del partido? No. Yo insisto, son muy importantes las palabras, ¿no? Son circunstancias las que hicieron actuar. Primeras circunstancias que hubo muy importante, que se sumaron elecciones, ¿qué te diría? Complejas. Antes era nada más elección de diputados, senadores y presidente de la República. Ahora fue de presidentes municipales, que son las más peleadas en nuestra entidad, en todo el país. Luego las de diputados locales, diputados federales, senadores, y hubo cerca de 10 partidos políticos. Una elección muy compleja, muy difícil. Entonces, aquí surgieron organizaciones, se sumaron organizaciones, se retiraron organizaciones. Fue un resultado de la palabra que estoy usando, de circunstancias. Entonces yo ahí la dejo en palabras de circunstancias, porque meter adjetivos de traición, de malos manejos, etc., sería estar perdiendo el tiempo, ¿no? Vaya, en ese plan. Ok, y conclusión, ¿el PRI puede regresar entonces a recuperar un buen lugar? A ver, el PRI no necesita para empezar a cambiar de nombre. Sí. Tiene una larga historia, con problemas, con fallas, con críticas graves de priistas que fallaron, pero el PRI tiene una historia que no la podemos tirar, ¿no? Una historia que ha costado mucho trabajo. Entonces, el PRI debe seguir, debe continuar, y si va a seguir, debe continuar, es precisamente para tener el poder. Por naturaleza jurídica, por naturaleza sociológica, por naturaleza de partido, los partidos están creados para llegar al poder. Entonces no puede haber todos los partidos que en este momento están en nuestro país,
todos anhelan llegar al poder, todos, es su naturaleza, ¿me explico? Entonces, si estamos peleando que el partido se fortalezca, es para llegar al poder y crear las circunstancias para que en las próximas elecciones podamos dar la batalla. Pues don Guillermo, muchísimas gracias a la gente que nos ha visto, que ha seguido esta entrevista. Recuerden seguirla por El Sol de Puebla, nuestra edición impresa, también a través del portal www.elsoldepuebla.com.mx y las redes sociales. Le agradezco y sigan pendientes de nuestras siguientes entrevistas, de estos análisis que se realizarán postelectorales. Mi nombre es Víctor Hugo Juárez, muchas gracias.